artículo 71, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable Cámara la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 1, 3, 4, 6, 10, 12, 16, 18, 19, 28, 42, 44, 53 y 55 de la Ley General para la inclusión de las personas con discapacidad al tenor de la siguiente exposición de motivos. La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de mayo del 2011, no ha sido reformada desde entonces. La promulgación de esta ley fue para dar cumplimiento a los acuerdos internacionales adquiridos por México con la firma y ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La Organización de las Naciones Unidas, a través de su Asamblea General, adoptó su Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad el 13 de diciembre del 2006 y abrió la firma y ratificación de este instrumento el 30 de marzo del 2007. México firmó la Convención en marzo y el 17 de diciembre de ese mismo año, con aval del Congreso de la Unión, que ratificó su adhesión a este convenio. Con esta ratificación de la Convención que realizó el Congreso de la Unión y por el que se establece el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Convención es ley suprema de toda la Unión. Al promulgarse la Ley General de la Inclusión de las Personas con Discapacidad, se cumplió en parte con el compromiso del Estado mexicano de realizar ajustes legislativos para hacer congruente el marco jurídico nacional respecto a las personas con discapacidad con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La promulgación de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad es el principal proceso de armonización de la legislación nacional respecto a la internacional y es parte del proceso de reconocimiento de derechos y de la protección a la discapacidad para equiparar oportunidades. Pero desde su entrada en vigor se han podido detectar aspectos mejorables de la legislación y precisiones para que la implementación de la norma sea lo más apegado al espíritu de la ley. La reciente reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que reorienta la visión de la discapacidad como un problema de desarrollo social y ubica al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad dentro de la estructura y sistema de la Secretaría de Desarrollo Social, es un cambio en el paradigma de atención a la discapacidad. El reconocimiento de esta discapacidad que enfrenta el individuo, que no necesariamente se debe considerar enfermo. Compañeras y compañeros legisladores, la extensión de esta iniciativa me impediría darle lectura total, por lo que voy a describir de manera general las propuestas que reforman y adicionan a juicio de las ponentes y que dará mayor certeza jurídica a este sector de la población. Las modificaciones propuestas para los artículos 1 y 3 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad tiene como objeto hacer explícita la obligatoriedad de la ley en todo el territorio nacional. Los tres poderes de gobierno en sus tres niveles son los responsables por parte del Estado para fijar medidas administrativas, legislativas y judiciales que aseguren el piso de derechos de las personas con discapacidad. La transversalidad del tema hace necesario que el respeto a la discapacidad y el reconocimiento a sus derechos se interiorice como parte de la cultura del servicio público. No puede haber excepciones en ningún lugar y bajo ningún pretexto dentro del territorio nacional. En este mismo sentido, los artículos 6 y 16 de la Ley General deben reconocer en su texto la responsabilidad de toda federación para el cumplimiento de los objetivos de la ley. Las políticas públicas, especialmente las que refuerzan derechos sociales, deben ser coordinadas por el Ejecutivo Federal, pero la aplicación debe realizarse a nivel local. Las entidades federativas y los municipios
son corresponsables de la implementación de las políticas públicas. La Ley General de Desarrollo Social, en su artículo 4 y 9, establece la obligatoria concurrencia de los 3 niveles de gobierno en la planeación, implementación y evaluación de las políticas públicas. Las propuestas de modificación de los artículos 10, 12, 18, 19 y 28 tienen que ver con modificaciones que reconozcan más ampliamente los derechos de salud, de educación, de vivienda, transporte y justicia respectivamente. En el caso de salud, se propone adecuar la norma para que la clasificación nacional de las discapacidades sea actualizada periódicamente, pues la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud se revisa constantemente y es la base para recabar información estadística y epidemiológica de las enfermedades y las discapacidades asociadas. Al no existir información estadística sobre las enfermedades y las discapacidades asociadas, los proyectos de investigación en epidemiología y sistemas de salud se encuentran frecuentemente demorados, detenidos y en ocasiones ante una necesidad en concreto por su inexistencia, no se pueden desarrollar proyectos de investigación, ni mucho menos políticas públicas que se reflejen en un nivel y desarrollo de vida adecuado para las personas con discapacidad. Más de 1.000 millones de personas, o sea, un 15% de la población mundial, padece alguna forma de discapacidad. Entre 110 millones y 190 millones de personas tienen dificultades considerables para funcionar. Las propuestas de la reforma del artículo 12, fracción 12, es una precisión que faculta al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad tenga la facultad de celebrar convenios con instituciones de educación superior para que sus estudiantes realicen el servicio social obligatorio en favor de personas con discapacidad. La adición de una nueva fracción 14 tiene el objeto de establecer en la ley la obligación de que en los libros de texto gratuitos se incluya la imagen y el contenido que normalice a la discapacidad como una condición de vida. El artículo 18 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad reconoce el derecho a la accesibilidad y a la vivienda. La modificación tiene por objeto hacer explícita la importancia y obligatoriedad de respetar los derechos y la accesibilidad a la vivienda y a su entorno, a través de la observancia de lo relativo a la accesibilidad para personas con discapacidad y el diseño universal en las leyes y en reglamentos de urbanismo y construcción. La accesibilidad es un valor colectivo que la mayoría de hogares pueden reconocer y valorar con independencia de las capacidades físicas de sus miembros, siendo la vivienda el espacio edificado en el que consumimos la mayor parte de nuestro tiempo, aquel del que tenemos más dependencia, pues nos proporciona abrigo, privacidad y en general bienestar. La vivienda, sin un grado mínimo de accesibilidad, también puede ser sinónimo de aislamiento, inseguridad o malestar, sobre todo para aquellas personas con requerimientos o mayores, que son las personas precisamente con discapacidad. La modificación en la materia de transporte contemplado en el artículo 19 tiene que ver con la no discriminación a las personas que por su condición de discapacidad requieran de la asistencia de un animal para su traslado. Este es el caso de las personas con debilidad visual que requieren de perros o guías, obviamente previa acreditación de la existencia de una discapacidad y la necesidad de un apoyo para el traslado. La precisión que se propone en el artículo 28 para la inclusión de las personas con discapacidad tiene como fin reconocer que estas personas, por razón, circunstancia o en la calidad que sea, utilice los servicios de justicia, cuente con la asistencia que requiera de forma gratuita y acorde a su condición. Las propuestas de modificación de los artículos 42, 44, 53 y 55, que son parte del título del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, son producto de la experiencia del funcionamiento y de la nueva realidad del Consejo después de la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. La que suscribe presenta estas propuestas de modificación como consecuencia del diálogo y espíritu de colaboración institucional con el Consejo.
La adición de una fracción 18 a las atribuciones que establece el artículo 42 propone que el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad pueda recibir y dar trámite a quejas o denuncias por la violación de los derechos humanos o actos de discriminación en agravio de personas con discapacidad por parte de servidores públicos de la administración pública de cualquiera de los 3 niveles de gobierno. La propuesta de modificación a los artículos 44 y 53 tiene por objeto dejar en claro que los representantes de las organizaciones de y para personas con discapacidad, tanto en la Asamblea Consultiva como los representantes de la Asamblea en la Junta de Gobierno, deberán ser miembros de organizaciones de y para personas con discapacidad y no podrán ser funcionarios públicos en activo. La prohibición de que los representantes de las personas con discapacidad y sus organizaciones sean funcionarios públicos tiene que ver con la realidad. En la Junta de Gobierno se contempla que serán 9 los representantes del Poder Ejecutivo y 5 de la Asamblea Consultiva. Esto deja claro que las personas con discapacidad y sus organizaciones tienen principios distintos y buscan fines igualmente distintos. Por lo expuesto y por el compromiso de una inclusión social con equidad y sin discriminación, se somete a consideración de esta honorable Cámara el siguiente proyecto de decreto que adiciona diversos artículos de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Por su atención y con la certeza de que su sensibilidad humana dará viabilidad a esta iniciativa por el bien de los más vulnerables, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.